en el libro de Romanos y vaya al capítulo 12 y veamos los primeros 2 versículos. Y déjeme expresarle algo de lo que me ha tocado ver, vivir, experimentar en estos 23 o 24 años de pastor, que tiene que ver con lo que vamos a compartir. Pero a veces, lo digo como experiencia propia, como pastor, a veces no entendemos por qué es que las personas siguen caminos que no son los indicados. Yo no sé si a usted le ha pasado, conoce a alguien, personas que cercanas a usted cometen estafas, personas conocidas por usted que cometen violencia, amigos, familiares que llegan a ser infieles al matrimonio, al esposo, a la esposa, que no les importa y dejan a su familia. Y más triste aún, cuando habiendo sido rescatados por Dios de su vana manera de vivir, deciden volver a esa vida de la cual fueron rescatados. Eso es lo más triste. Quizás en el caso de los amigos, de los familiares que no conocen de Dios, que no han escuchado ni han estado expuestos a la palabra y a los principios de Dios, pudiéramos pensar que tienen excusa o pretexto de hacer lo que están haciendo, de tomar el camino que han tomado. Pero aquellos que un día fueron abrazados por Dios, rescatados por Dios, llega un momento en que deciden volver a una vida de donde Dios los rescató. Pareciera que conocieron, pero nunca caminaron en la voluntad de Dios. Conocieron a Dios a través de la palabra, a través de los mensajes que estuvieron expuestos, pero nunca caminaron en la voluntad de Dios. Algo pasó en su vida, algo pasó en su caminar que cambió el destino que Dios tenía para ellos. Parecía que iban bien, pero de repente todo se revirtió y volvieron a lo mismo de antes. Quizás tú no eres de esas personas y damos gracias a Dios que no seas de esas personas. Pero a lo mejor conoces a algún hermano en Cristo que está pasando por esto. O si tú no eres de esas personas, quizás en algún momento de tu vida te vas a encontrar en este caminar donde decides dejar lo aprendido de Dios por tomar tus propios caminos. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: así que hermanos, Pablo escribiendo esta carta a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2, del cual quiero yo hacer énfasis, el versículo 2 nos enseña que la renovación de nuestra mente nos va a llevar a entender la voluntad de Dios. Se lo explico de otra manera. No es posible pretender caminar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, pretender caminar en la voluntad de Dios si no hemos renovado nuestra manera de pensar, si no hemos cambiado nuestros pensamientos que muchas veces están estorbando a que el destino de Dios se cumpla en nuestra vida. El mensaje de hoy se titula: si no nos renovamos, nos desviamos. ¿Cómo se titula? Si no nos renovamos, nos desviamos. Padre, oramos en esta tarde ya. Pedimos que tu palabra, Señor, venga y hable a nuestro corazón, y que nuestros pensamientos estén sometidos a la autoridad de tu palabra en el nombre de Jesús. Toda distracción, toda perversión en nuestra mente que pretenda distraernos, Señor, Padre, hoy queda sometida a la autoridad de tu palabra.
Que el Espíritu Santo venga y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos y veamos esta revelación que puede cambiar y transformar nuestras vidas y guiarnos a un destino profético en Cristo Jesús. Amén. La renovación de nuestra mente nos lleva a entender la voluntad de Dios. En otras palabras, mente renovada nos lleva a la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que nos lleva a cumplir nuestro destino profético. La voluntad de Dios, cuando lo leemos en la Biblia, pareciera una frase muy común. Y muchas veces creo que cuando la utilizamos sin saber el contenido que esta palabra representa, la voluntad de Dios, no es algo saludable espiritualmente hablando. Cuando lees por leer, cuando ves una palabra que debería de cambiar nuestra manera de pensar y de ser, pero no la entiendes, sino que simplemente la usas como un lenguaje religioso, sin saber a lo que nos estamos refiriendo, poco a poco, gradualmente, nos vamos a convertir en cascarones vacíos, bofos, que no tienen un buen contenido. Cuando no hacemos de la voluntad de Dios nuestro estilo de vida, porque no lo entendemos o lo entendemos pero no hemos renovado nuestra manera de pensar, vendrán a nuestra mente ideas y pensamientos equivocados que van a llenar nuestra mente y nos van a poner o nos van a hacer tener una mente religiosa, que habla muy bonito, que da expresiones bíblicas muy bonitas, pero que en su interior carecen de propósito, que no tienen un propósito definido de parte de Dios. Cuando leemos el término la voluntad de Dios, tiene por lo menos 3 significados. Esto solamente lo estoy dejando como una base de lo que Dios va a estar hablando hoy. 3 significados tiene la voluntad de Dios. Número 1, habla de la soberanía de la voluntad de Dios. Una soberanía que se va a cumplir y Dios no va a fallar en cumplir su voluntad. La voluntad de Dios es la que involucra el destino de la humanidad. Está definido por Dios. Está definido por Dios en su voluntad el destino de las naciones. No va a cambiar. Es una parte de la voluntad de Dios que no cambia. El juicio final y la vida eterna. Esa es parte de la voluntad de Dios. Hay otra voluntad de Dios. Es la que se revela en la Biblia, la que se nos da a conocer a nosotros, que tiene que ver con no robar, no dar falso testimonio contra tu prójimo, no matar, no codiciar la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Encierra lo que conocemos como los 10 mandamientos, la ley, la voluntad de Dios. Esa voluntad a menudo o muy seguido no se cumple, porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Los que decimos conocer a Dios, conociéndola, a veces no la cumplimos. Y viene una tercera voluntad de Dios que tiene que ver con nuestro destino, que tiene que ver con la sabiduría de Dios en nuestra vida, que nos traza un destino, que nos lleva por un buen camino. Es donde podemos sentir su favor y su gracia que nos rodea como un escudo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Pero cuando nuestras mentes no son renovadas y no entendemos lo que significa la voluntad de Dios, difícilmente caminaremos hacia nuestro destino. Difícilmente cumpliremos con nuestro propósito. Fue lo que Dios le dijo a Josué cuando Moisés muere, y ahora le tocaba a Josué tomar el liderazgo de aquella nación e introducirla a aquella tierra prometida. En los primeros versículos del primer capítulo de Josué, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9, Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente.
Y la manera en la que Dios le decía a Josué que fuera valiente y que se esforzara era en conocer la voluntad de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en ella de día y de noche. No te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha, porque entonces le dice Dios a Josué una promesa: todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que emprendas habrá bendición. Esa voluntad de Dios es la que nosotros como iglesia necesitamos conocer, entender, renovar nuestra mente para conocerla y caminar en la voluntad de Dios. Como hijos de Dios somos completamente, y permítame usar esta palabra sin que se ofenda, como hijos de Dios somos completamente inútiles si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Somos inútiles. Y digo somos inútiles porque no cumpliremos el propósito de Dios. Cuando alguien de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, se amolda al mundo, se adapta al mundo que estamos viviendo, a las presiones del mundo, a las modas del mundo, a los criterios del mundo, a la cultura del mundo. Cuando tú como hijo de Dios, bajo esa presión, te adaptas a esos moldes, nos convertimos en inútiles que difícilmente vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. La clave para no desperdiciar nuestras vidas, la clave para tener una vida de éxito conforme a la voluntad de Dios, está en la renovación y transformación de nuestra manera de pensar. Si no lo hacemos, y yo me incluyo, no habrá éxito. No cumpliremos con el propósito de Dios. No llegaremos a nuestro destino profético. La palabra transformación, para que usted lo entienda en un contexto poderosísimo, la palabra transformación se utiliza una sola vez en los evangelios. Y lo hace cuando se refiere a Jesús en el monte de la transfiguración. En aquel lugar donde estaba Jesús, y dice que a los ojos de los que estaban con él, Jesús sufrió una transformación, se transfiguró. La palabra que se usa allí es la palabra metamorfía, que significa, o que mejor dicho la pronunciamos en el lenguaje, en el español, metamorfosis, que habla de un cambio radical de lo que eras a lo que ahora eres. Esa metamorfosis, algunos insectos, mejor conocido como la mariposa, sufre una metamorfosis. La mariposa no nace siendo mariposa, sino nace siendo un gusano. Y un día explicamos el proceso de esa transfiguración o de esa metamorfosis. Cómo ese capullo empieza a crecer y empieza a reventar. Primero caminó siendo gusano, arrastrándose, y luego se hace un capullo y empieza a cambiar de forma allá adentro, hasta que ese capullo revienta y salen las alas de la mariposa, que después emprende su vuelo. Una mariposa jamás volverá a ser un gusano, porque sufrió una metamorfosis, sufrió un cambio. Y la palabra transfiguración, lo que Jesús estaba haciendo en ese monte, ahí en Mateo capítulo 17 versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesús sufrió una transfiguración, una metamorfosis. Ya no era aquel cuerpo de carne y de sangre, ahora había una metamorfosis, un cambio en su manera de ser, de verse. Ahora, lo maravilloso de esto es que Dios espera y algún día nos transfiguremos como Jesús lo hizo. El día que el Señor nos llame a su presencia, el día que estemos delante de Él, habrá ya sufrido esa transformación. Llegaremos delante de Él transfigurados como Jesús ascendió a los cielos. Por eso cuando Jesús resucita, una de las mujeres que caminaba y estaba cerca de él y de sus discípulos quiso tocarle y le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Estaba en ese proceso de esa transfiguración. No me contamines, en otras palabras le estaba diciendo.
Va a llegar un día, amada iglesia, en que seremos transfigurados. La Biblia lo menciona. Y estaremos delante de Dios. Pero esa transformación empieza aquí en la tierra. Y empieza cambiando nuestra manera de pensar. Empieza cambiando y renovando constantemente nuestros pensamientos. Si no, jamás sufriremos esa transfiguración. Por eso le dije en un principio, si no nos renovamos, nos desviamos. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, sin darnos cuenta, van trazando nuestro camino. Nos van guiando por el camino del bien. O llegará el día en que si no renovamos nuestra manera de pensar, nos estarán desviando hacia un camino equivocado. Isaías capítulo 56, leámoslo por favor. Isaías capítulo 56, versículo del 6 en adelante. Isaías 55, versículo 6 en adelante. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Subraye eso. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el versículo 8: porque mis pensamientos, está hablando Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus pensamientos son como los míos. Mis caminos no son como los tuyos, dice el Señor. Como son más altos, versículo 9, el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no regresa, sino que riega la tierra, la hace producir, germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, aquí está trazado nuestro destino cuando cambias tu manera de pensar. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Wow. A veces solamente leíamos el versículo 11. Pero no, yo creo a tu palabra, porque dice que tu palabra, la que salió de tu boca, no regresará vacía, sino que será prosperada y hará lo que tú has dicho que hará. Sí, es cierto. Pero más arriba se nos olvida que dice: el hombre inicuo deje sus pensamientos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Renovar nuestra manera de pensar nos va a ayudar a que la palabra de Dios que salió de su boca, que la hemos recibido y que entendemos su voluntad, nos hará llevar por el camino del bien, y lo que hagamos será prosperado. Cumpliremos el propósito de Dios. Amada iglesia, tenemos dos caminos. El primero de ellos fue cuando escogimos entregarle nuestra vida al Señor. Ese camino nos lleva a la vida eterna. Ese camino lo escogimos cuando le dijimos: Señor, te entrego mi corazón, abro mi boca, te confieso como Señor y Salvador, ven a mi vida. Ese día escogimos el camino a la eternidad. Pero hay un segundo camino, y ese es el que escogemos vivir nuestra vida mientras la vivimos en la tierra. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿Cuál es el camino que estamos escogiendo? Se cree que porque venimos a la iglesia estamos escogiendo el mejor camino para vivir nuestra vida que nos resta vivir en la tierra. Pero a veces no es así en todos. Hace un tiempo me dijo una persona: oiga, pastor, mi hijo se está juntando con jóvenes de su iglesia. Y le dije: el hecho de que sean jóvenes de vida nueva no garantiza que sean buenos muchachos. Así que cuida a su hijo. Ay, pastor, yo pensé, dije: no. Ojalá y no tuviéramos que decir eso. Pero no es garantía que su hijo sea cristiano y ande con una muchacha cristiana. No es garantía. Debería de ser garantía. A veces da tristeza como matrimonios cristianos
que deberían de ser ejemplo y testimonio, a veces dan un mal testimonio y un mal ejemplo. Y a veces hay matrimonios mundanos que dan buen testimonio y uno dice: Señor, baja el cero, y no contiene. La razón no es porque Dios se haya equivocado. La razón es porque no hemos renovado nuestra manera de pensar para entender, aplicar y vivir la buena voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Sin duda alguna que asumimos una nueva forma espiritual de vida. Cambiamos muchas cosas. Cambiamos nuestra manera de ser espiritualmente como antes lo éramos. Antes nos persinábamos, ya no nos persinamos. Antes hacíamos la señal de la cruz, ya no la hacemos. Antes nos hincábamos, ya no lo hacemos. Ahora venimos y alabamos, levantamos nuestras manos, nos postramos delante del Señor. Venimos al culto, venimos a una celebración. Hicimos cambios importantes. Pero otros cambios que también son muy importantes, aún todavía no han sucedido. Y es la manera en la que pensamos. Seguimos adoptando mucho de las culturas de nuestros familiares, mucho de las culturas de nuestro país, muchas cosas que la misma moda nos lleva y nos arrastra. Se ven inocentes, pareciera que no pasa nada, pero siguen estando en nuestro corazón. Dios no camina con personas de malos pensamientos. Se lo voy a repetir otra vez. Dios no camina con personas mal pensadas, con personas que tienen un conflicto en su manera de pensar. Dios no hace planes, Dios no hace proyectos con gente pesimista. Dios no planea una vida de propósitos con gente desconfiada y conflictiva, simplemente porque Dios no es así. Dios no va a hacer planes con alguien que su manera de pensar es muy diferente a la manera de pensar de Dios. Por eso Él lo dice en el pasaje que leíamos en Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. O sea, Dios hace un alto en ese pasaje que leemos para decirnos: entiende bien las cosas. Nos lo dice: entiende bien tus pensamientos, tu manera de pensar no es la misma que la mía. Ni la manera en que tú quieres vivir tu vida y caminar tu vida es igual a la que yo estoy queriendo para ti. Somos muy diferentes a Dios en nuestra manera de pensar. Imagina qué hubiera sido si la creación le hubiera hecho un tacaño, si la creación hubiera sido hecha por alguien egoísta. No, pero la creación la hizo el Todopoderoso, el que es generoso, el que da en abundancia, el que tiene sus riquezas para sus hijos, el que da mucho más abundantemente de lo que pensamos y creemos. Él hizo la tierra, Él nos creó a nosotros. Pero imagínense si hubiera sido creada por alguien diferente. Todos tenemos diferentes formas de pensar. Y en esta iglesia se respeta toda forma de pensar. Pero cuando se trata del reino de Dios, nuestra mente o nuestros pensamientos deben alinearse con el reino de Dios. Tú puedes venir de una familia de ciertos apellidos, de cierto abolengo, con ciertas tradiciones y culturas. Vienes a Vida Nueva, eres bienvenida, vamos a respetarte. Es que yo pienso así, hermano, usted piense como quiera pensar, es su vida al final de cuentas. Si nos permite enseñarle, si nos permite instruirle, esto es lo que la palabra de Dios dice. Pero al final de cuentas, de esta puerta hacia allá, usted con su vida puede hacer lo que usted desee. Hay expresiones que dicen: tú puedes hacer de tu vida un papalote. ¿Sí ha escuchado eso? Y uno dice: pues para andar volando en las alturas. No, en un papalote que el viento te lleva para donde quiere llevarte. A eso se refiere. Pero usted puede hacer con su vida lo que usted desea. Pero cuando se trata de venir a trabajar asuntos del reino, su mente tiene que alinearse a los pensamientos del reino.
Ahí no cabe el que, bueno, así soy yo. Bueno, es que así pienso yo. Pues hermano, si usted piensa así, lo sentimos mucho, pero así no es. Hay un orden, hay una disciplina, hay un protocolo, vamos a llamarlo así, que tenemos que asumir. Estamos bajo autoridad, hay una instrucción que se nos da. No, pero es que si quieren bien, si no, yo hago con mi vida. Está bien. Quizás por eso tu vida al interior o a la intimidad de tu vida, por eso traes todas las broncas que hay en tu mente. Porque ni tú mismo te entiendes. Porque tus pensamientos están todos disparados y desfasados. Isaías capítulo 55, lo que leíamos, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Sabe, mucha gente toma esta cultura en cuanto a los pensamientos de Dios y dicen: pastor, está muy difícil que yo piense como Dios piensa. Se oye algo muy espiritual, alguien que lo diga así, pero no. Quien dice esto es alguien carnal. Es alguien que ni siquiera se ha esforzado por renovar su manera de pensar. No, pastor, ¿cómo quiere que yo piense como Dios piensa? Sí, esta escritura de Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 fue escrita en el Antiguo Testamento, donde se nos da a entender la dimensión de diferencia que hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros. La dimensión profunda que hay y la altitud profunda que hay entre los caminos de Dios y los nuestros. Sí, fue escrito en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, quiero que lo ponga ahí en el proyector. En el Nuevo Testamento, primer libro de Corintios capítulo 2 versículo 16, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no puede pensar como Dios, está bien, pero usted tiene la mente de Cristo. Dígale que está a su lado: no te hagas, te están hablando a ti. Nuestro destino se va a determinar por nuestra manera de pensar. El destino eterno depende de Jesús. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. El destino eterno ya está trazado para nosotros, pero tenemos que renovar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, porque si no, ellos nos van a desviar de la perfecta voluntad de Dios. Ahora entiendo por qué es que hay hermanos que, conociendo a Dios, habiéndole servido, decidieron apartarse y volver y regresar al mundo. Dios les rescató de una infidelidad y volvieron a regresar a ser infieles. Dios los rescató de una vida de vicios y regresaron otra vez a los vicios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: les ha acontecido lo del proverbio que dice: el perro vuelve a tragar su vómito, y la puerca lavada a revolcarse una vez más en el cieno o en el excremento, para que se oiga más bonito. Les ha acontecido eso. Fueron lavados, fueron limpiados, pero llegó un día en que se cansaron. No puedo vivir una vida así. Lo siento, pastor. Bueno, quienes se despiden, pero quienes no se despiden simplemente salen de la casa, salen de la puerta de esta iglesia y vuelven a su vida anterior. Regresan otros a su tradición religiosa, porque nunca hubo cambios en su manera de pensar. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Si los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Pastor, eso es muy difícil. Pues sí, con una mente carnal es difícil. ¿Cómo puedes creer que Dios te quiere prosperar? Porque lees en la palabra la prosperidad de Dios. Pero ¿cómo es posible que no creas que Dios te puede sanar si está dentro de las mismas promesas de Dios?
¿Cómo es posible que creas que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida? Porque está en la palabra, escrito en las promesas de Dios, pero no puedas creer que no puedes cambiar tu manera de pensar y renovar tu manera de pensar, porque también está escrito en la palabra de Dios. O vamos a creer toda la palabra, o vamos a creer solamente lo que nos conviene creer. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti. No te hagas. Piensa los pensamientos de Dios. ¿Sabe? Pensar los pensamientos de Dios son cosas preciosas, maravillosas que ocurren en nuestro interior. Cuando atreves a renovar tu manera de pensar y cambias y sacas de tu mente esos pensamientos que no glorifican a Dios y empiezas a meter los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios empiezan aceptándote quien tú eres, reconociendo tu naturaleza, sabiendo que necesitas de Él y que necesitas acercarte a Él. Ahí empieza la renovación de nuestra mente. El libro de los Salmos, quiero que lo leamos, capítulo 139, versículo 17, versículo 18. Salmo 139, versículos 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, ¿qué va a pasar con los pensamientos de Dios? Dígalo más fuerte, ¿qué va a pasar? Se multiplican más que la arena. Despierto, dice el salmista, y aún estoy contigo. Los pensamientos de Dios sobre nosotros son preciosos, son abundantes. Si tú piensas bien con los pensamientos de Dios, se van a multiplicar. Se van a multiplicar en tu vida. Si tienes un buen pensamiento de Dios, se va a multiplicar por 2 o por 3. Si tienes 5 buenos pensamientos de parte de Dios, se van a multiplicar por 40, por 80. Pero si tu mente está llena de los pensamientos de Dios, esos, cuando se multipliquen, empezarán a tener una transformación en tu manera de pensar. Pero ¿cómo pensamos? Pensamos como piensa mamá o papá. Pensamos como piensan los abuelos. Pensamos como piensan los amigos. Pensamos como piensa la novia, como piensa el novio. Pensamos como piensa el mundo. Pensamos como piensan las telenovelas. Pensamos como mucha gente piensa. Y a eso le añadimos nuestros pensamientos todavía. ¿Y los pensamientos de Dios cuándo? ¿Cuándo serán los pensamientos de Dios? Dios tiene que tratar con nuestro corazón, sí, pero también con nuestra mente. No podremos ser usados por Dios si tu corazón y si tu mente no han sido renovadas ni han sido transformadas. Tiene que haber un cambio. Tú y yo somos cartas vivas de parte de Dios. Somos cartas vivas. Somos la gente, quizás nunca leerá una Biblia en su vida. La única Biblia que la gente va a leer es cuando hable contigo. Lo que tú hablas, lo que tú expresas, lo que tú dices, es el único acceso que la gente tendrá a conocer de Dios. Pero si tú hablas mal, si tú tienes una mente toda torcida, si lo que tú hablas son mentiras, maldiciones, chismes, y la gente nunca tendrá la oportunidad de leer una Biblia, y tú tuviste esa oportunidad de, por tu testimonio, hablar bien de Dios, la gente quizás no llegará a conocerle, porque la oportunidad que tuvo contigo se desperdició, porque no tuviste una mente renovada. No podrás ser usado por Dios si tu corazón y tu mente no han sido transformados, renovados. ¿Cómo vas a predicarle a alguien de cambio si tú no has cambiado? ¿Cómo vas a predicarle a otros de que crean en Dios si tú no eres posible de creerle a Él? ¿Cómo levantarás el ánimo de los demás si el ánimo tuyo está por los suelos? ¿Sí me estoy explicando? Dios te quiere usar como uno de sus príncipes. La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios y debemos de comportarnos como tal. Debemos de asumir las responsabilidades de embajadores del reino de Dios. Pero si tu mente no cambia, no representarás más que tu propio reino.
¿Qué reino representamos en la tierra? El reino de Dios. Con tus alegatos, con tu manera de hablar, con tu manera de pensar, con tu manera de conducirte, ¿está siendo representado categóricamente el reino de Dios? ¿O estás representando tu reino? ¿Qué reino representamos? Dios quiere darnos y hacer en nosotros mucho más allá de lo que entendemos, de lo que pensamos, de lo que pedimos. Si tan solamente, dice el apóstol, dejáramos manifestar el poder que hay en nosotros. Y ese poder, amada iglesia, se va a manifestar en la medida que hayamos caminando y avanzando en una mente renovada. Nuestra mente tiene que ser libre de malas influencias. Diga al que está a su lado: ten cuidado con quien te juntas, con quién te juntas, con quién convives. Primera de Corintios capítulo 15 verso 33. ¿Alguien tiene calor o nomás yo? ¿Todos tienen calor? ¿No? Entonces, ¿por qué será que estoy sudando? Mira, la unción. Entonces, están ungidos ustedes también. Entonces, no, ¿verdad? Es el termómetro de la iglesia. Es el termómetro de los nietos también. Primera de Corintios capítulo 15 verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te equivoques, dice el apóstol. No te equivoques, no erréis. Las malas conversaciones, la gente con la que te juntas, la gente con la que convives, si son malas conversaciones, si son chismes, si son mentiras, si son calumnias, si son maledicencias, todo eso te va a corromper. Las buenas costumbres las van a corromper. Corromper es deshacer o destruir. Una puerta de metal se corrompe con el óxido, con la lluvia, dejándola a la intemperie. Así son las malas conversaciones. Nos van a corromper, nos van a podrir. Por eso es que en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, debemos de escoger bien a las personas con las que nos estamos juntando. Es que el domingo me junto con gente de la iglesia, gente que ama a Dios, pero entre semana agarro la jarra con los amigos. El domingo y en las reuniones de la iglesia, el domingo sí hablamos un lenguaje espiritual. Ay, pastor, pero es que los jueves son juevesitos, y los juevesitos son de raza, de amigos. Ahí sí le damos rienda suelta, pastor. No nos diga que eso ya no lo podemos hacer. Una mala conversación puede cambiar tu manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, te va a desviar del camino de Dios, del destino profético que Dios tiene marcado y trazado para tu vida. Hay una lucha en nuestra mente, y es una lucha que todos los días luchamos. Y si tú como hijo de Dios no estás dispuesto a renovar tu mente, te lo digo con todo corazón, vas a fracasar. No habrá éxito en lo que emprendas. No puedes abrir tu negocio pensando que no tendrás clientes. No puedes decir: ay, no, es que no quiero abrir el negocio porque si lo abro nadie va a ir. Tu mente te está corrompiendo con esos pensamientos. Tampoco puedes estudiar una carrera pensando que vas a sacar malas calificaciones. No, ¿para qué estudio si como quiera no voy a pasar? No puedes cocinar algo si estás pensando que no le va a gustar a la gente que invitaste. ¿Sí me estoy explicando? Si tu mente no está alineada a los pensamientos de Dios, no podrás tener éxito. No podrás predicar o ministrar pensando que Dios no te va a usar. Es algo que se batalla mucho con algunos en la iglesia. Hermano, quiero que usted vaya y ore por una persona. Quiero que usted prepare un mensaje. Ay, pastor, es que pues yo pienso que no voy a poder. No, pues ya de plano, discúlpame que te haya invitado, ¿no?
la manera de pensar. Dios ve el esfuerzo que hay en ti y que hay en mí por cambiar. Dios lo ve. Dios ve el esfuerzo que hay en nuestro interior de querer ser diferentes. Hay cosas que les competen a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús hacer. El Padre ya hizo su obra, su creación. Él creó todo lo que vemos, todo lo que hay, todo lo que existe. Él nos creó y nos formó a nosotros. Él puso estatutos, lineamientos, principios, valores, leyes por las cuales debemos movernos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya estableció el principio y el fin. Jesucristo, al estar en la cruz, una de sus últimas palabras fue: consumado es. En pocas palabras, lo que Jesús dijo después de haber sido crucificado y estando agonizando hasta el último respiro, Él dijo: lo que vine a hacer, ya lo hice. Él vino a redimir al ser humano, a la creación, a volver en amistad con Dios. Jesús vino a romper toda barrera, todo muro que se había levantado entre el hombre y Dios. Jesús vino a traer salvación, perdón de pecados y a ofrecernos una vida en la eternidad, y lo hizo. Al derramar su sangre en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vida fue lavada, limpiada, comprada con precio de sangre. Él ya lo hizo. Y tiempo antes de Él partir al cielo, le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque les voy a enviar la promesa, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él les va a recordar todo lo que yo ya les hablé y les dije. Y no solamente eso, sino que Él los va a guiar a toda verdad. Él será el maestro, Él será el consolador. Espérenlo, no se vayan. El Espíritu Santo vino como Él lo prometió. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 9, por ahí así habla de esa venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y desde ese día hasta el día de hoy se sigue derramando la gloriosa presencia del Espíritu Santo. La pregunta ahora es: ¿nos estamos dejando guiar por Él? Dice la Escritura: no todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, ese es hijo de Dios. ¿En verdad nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios? Lo que el Padre hizo, ya lo hizo. Lo que Jesús hizo, ya lo hizo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es cambiar, preparar a la iglesia, preparar tu vida y mi vida para la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estaremos listos para ese día? ¿Estaremos con una mente renovada, con una mente transformada? Nos dejamos guiar por Él, nos dejamos preparar. Él está preparando a la novia. Nos dejamos preparar por el Espíritu Santo. Le estamos diciendo: sí, ven Espíritu Santo, habla mi vida, ayúdame en esa transformación. Dime dónde tengo que empezar, dime qué es lo que tengo que hacer. Estos son los tiempos del Espíritu Santo, amada iglesia, y no podemos dejarlos pasar por alto. Tenemos que sentirnos abrazados por Él, cubiertos por Él, protegidos por Él, guiados por Él. Ahora, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Jesús dijo: Él cuando venga os recordará lo que ya yo les he dicho. ¿Dónde está lo que Jesús dijo? En su palabra, en ese precioso libro que tienes en tus manos, que ha sido suplido por tabletas electrónicas, por teléfonos inteligentes, pero de una manera o de otra ahí está.
Ha venido la tecnología, ha venido a cambiar muchas cosas, pero la palabra ahí está. ¿Qué te va a recordar a ti si no la lees? Hay una jovencita que seguido me manda mensajes: pastor, ¿cómo ve? ¿Qué consejo me da? Este libro que me dice, lee la Biblia. Oiga, pastor, es que el maestro de tal filosofía, lee la Biblia, muchacha, por favor. ¿Cómo quieres cambiar? ¿Cómo quieres ser diferente? Cualquier libro que leas, no estoy diciendo que leer libros sea pecado, no, pero si no has leído la Biblia, la palabra de Dios, cualquier libro que tú leas te va a desviar. Si tu mente no está alineada a los pensamientos de Dios por la palabra de Dios, cualquier consejo que te den, cualquier palabra que te den, cualquier libro que leas, por muy bueno que sea ese libro, te va a desviar del propósito eterno sobre tu vida. De plano le dije: si no lees la Biblia, ya no me hables, porque mi consejo está basado en la palabra de Dios. Y te voy a dar un consejo que no vas a entender porque estás leyendo libros. Si no lees la Biblia, ni me hables ya para pedir consejo. Es una pérdida de tiempo darle un consejo a alguien que no quiere leer la Biblia. ¿Qué le vas a aconsejar que pueda entender? ¿Le vas a hablar del libro del Mormón? Menos lo va a entender. ¿Le vas a hablar del libro de los testigos de Jehová? Si no lee la Biblia, menos va a leer lo otro. ¿Le vas a dar consejos de Chumanshu y de Chunzai y de Chichén Itzá y quién sabe tantos otros pensadores que hay en el mundo? Eso sí se lo sabe la gente. Sobre ese consejo vas a basar tu consejo para que lo entiendan. No, el consejo es en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Ahí está mi destino profético. Ahí está el camino que yo debo de seguir, porque ahí está la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dígale que está a su lado: lee la Biblia. No te hagas tarugo, lo dicen por ti. No te hagas, lo dicen por ti, porque no la lees. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque si no fuera por la palabra, ¿qué nos pararíamos a decir desde este púlpito? Si no fuera por tu palabra, Señor, ¿cómo podríamos cambiar y renovar nuestros pensamientos? ¿Cómo podríamos reemplazar un pensamiento equivocado por un pensamiento que es correcto? De no ser por tu palabra, Señor, estaríamos perdidos. No importa cuánto tiempo tengamos de conocerte, Jesús. No importa cuánto tiempo tengamos de congregarnos en la iglesia. Si no hemos empezado a leer la Biblia, somos niños espirituales. Somos bebés espirituales. Que nuestros pensamientos y nuestra mente no ha sido renovada todavía. Todavía hay confusión. Todavía hay conflictos internos. Pero si empezamos, Señor, a cambiar y a renovar y a quitar pensamientos incorrectos y meter pensamientos correctos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, estaremos transformándonos. Levante sus manos, dígale: estaré transformándome, Señor. En la medida que esté cambiando, dígale: en la medida que esté cambiando, que esté quitando pensamientos que no son los indicados, que no son los adecuados, y esté poniendo pensamientos conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito, Señor. En esa medida, en ese porcentaje, me iré transformando, me iré renovando, Señor, hasta el día de la transfiguración, cuando nuestros cuerpos sean transformados a la gloria de nuestro Señor. Cuando nuestros cuerpos, Señor, sean arrebatados, dice tu palabra, y nos encontremos contigo en las nubes, en ese día glorioso del arrebatamiento, vendrá la transfiguración de nuestros cuerpos. Tendremos cuerpos celestiales, dice tu palabra. Pero mientras eso sucede, mientras eso acontece, Señor, en los días de vida que nos restan por vivir, tenemos que ir renovando y transformando nuestra manera de pensar para llegar
a ese día glorioso de encontrarnos contigo cara a cara, Señor, cara a cara con el Creador, en ese juicio final donde seremos juzgados conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada uno, Señor, de los que en esta mañana vinieron a congregarse. Bendigo su casa, su familia. Bendigo su matrimonio, a sus hijos. Bendigo sus finanzas, su trabajo, su fuente de prosperidad. Bendigo sus cuerpos en su salud física y emocional. Padre, declaramos que cada cuerpo de tus hijos son templo de tu Espíritu Santo. Que Él pueda venir, morar, habitar en nosotros, para que la transformación empiece desde adentro hacia afuera, Señor. En el nombre de Jesús, con sus manos levantadas, Padre, que esta palabra caiga en un corazón tierno de carne, que caiga en una mente renovada, y que esta palabra no solamente dé fruto abundante en sus vidas, sino que te exalte a ti y te dé a ti toda la gloria y toda la honra que tú mereces. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a quedar despedidos.